Estaba en el aeropuerto con mis maletas, esperando a mi hijo con los billetes para nuestras vacaciones familiares cuando llamó. «Papá, ya estamos en el avión. ¿Tú no vienes?» Oí a Valeria, su esposa, reír suavemente por el teléfono. Por fin tendremos unas vacaciones sin este viejo. Mis manos temblaban de resentimiento, pero en ese momento me di cuenta de que se arrepentirían. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Estaba de pie en medio del aeropuerto internacional. La terminal zumbaba como una colmena. Mi vieja maleta, con el asa desgastada por años de uso, pesaba a mis pies. El aire olía a café quemado de un kiosco cercano, y una voz ininteligible resonó por el altavoz, anunciando un vuelo a la capital. Miré mi reloj. Las 9:17 de la mañana. Leo ya debería haber estado aquí, billetes en mano, listo para nuestras vacaciones familiares en el Caribe. Mis dedos tamborileaban nerviosamente contra mi teléfono, la pantalla en blanco. ¿Dónde estaba? Cambié de peso. El dolor en mis rodillas me recordaba mis 67 años. La multitud se arremolinaba a mi alrededor. Una mujer arrastrando a un niño pequeño. Un hombre de negocios ladrando a su auricular. Un grupo de adolescentes riendo con sus teléfonos. Escudriñé sus rostros, buscando la mandíbula familiar de Leo, su paso rápido. Nada. Se me revolvió el estómago, pero lo reprimí. Probablemente estaba atascado en el tráfico. O quizás Valeria lo había retrasado. Siempre estaba preocupada por su maquillaje o su ropa. El teléfono vibró en mi mano, de forma brusca y repentina. El nombre de Leo iluminó la pantalla. Exhalé, un torrente de alivio me inundó, y me lo llevé a la oreja. «Oye, hijo, ¿dónde estás? He estado esperando junto a los mostradores de facturación». Hubo una pausa, demasiado larga. Luego su voz, plana y fría, cortó la línea. «Papá, ya estamos en el avión, tú no vienes». Se me cortó la respiración como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho. El ruido de la terminal se desvaneció. El mundo se redujo al teléfono presionado contra mi oreja. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con que no vengo?» Mi voz se quebró, traicionándome. Agarré el asa de la maleta. El cuero crujió bajo mis dedos. Otra pausa. Luego la voz de Valeria, suave y venenosa, se coló de fondo. «Por fin tendremos unas vacaciones sin este viejo». Siguió una risita, afilada como una cuchilla. Mis manos temblaron. El teléfono casi se me resbala del agarre. Abrí la boca para hablar, pero Leo me interrumpió. «Mira, papá, es mejor así. Solo nos retrasas. Hablaremos cuando volvamos». La línea se cortó. Me quedé helado. El teléfono todavía presionado contra mi oreja, su pantalla en blanco devolviéndome la mirada. La terminal volvió a rugir a la vida. Anuncios, pasos, risas. Pero todo se sentía distante, como si estuviera bajo el agua. Me ardía el pecho, una mezcla de conmoción y rabia. Estaban en el avión que yo había pagado, las vacaciones que había planeado, hasta el último detalle, soñando con playas soleadas y la rara sonrisa de mi hijo. Y me habían dejado atrás como si no fuera nada. Las palabras de Valeria resonaron en mi cráneo. Sin este viejo. Obligué a mis piernas a moverse, arrastrando la maleta detrás de mí. Sus ruedas chirriaban, un sonido patético contra el suelo pulido. La gente se apartaba a mi paso, sus rostros un borrón. Pasé el kiosco de café, el aroma ahora agrio en mi nariz, y me dirigí a la salida. Mis dedos buscaron a tientas en el bolsillo de mi abrigo, rozando las llaves de casa que había guardado allí esa mañana. Metal frío, sólido, irreal, a diferencia de las promesas de mi hijo. Afuera, el aire era cortante. El frío de abril me calaba a través de la chaqueta. Una fila de taxis amarillos esperaba en la acera, sus conductores charlando en grupos. Levanté una mano y uno se separó, deteniéndose a mi lado. El conductor, un hombre enjuto con barba canosa, saltó y cogió mi maleta. «¿Mañana dura?», preguntó.
lanzando la bolsa al maletero. No respondí. Simplemente me deslicé en el asiento trasero. La puerta se cerró de golpe, sellándome con el leve olor a ambientador de pino. Mis manos seguían temblando, los nudillos blancos mientras los apretaba en mi regazo. La risita de Valeria se repetía en mi cabeza, cada nota alimentando el fuego en mi pecho. Creían que podían humillarme, descartarme como un abrigo viejo. Pero estaban equivocados. El conductor se subió y me miró por el espejo retrovisor. «Oiga, amigo, ¿está bien? ¿A dónde vamos?» Miré por la ventana, el aeropuerto encogiéndose detrás de nosotros. Mi reflejo parpadeaba en el cristal. Pelo cano, rostro surcado de arrugas, ojos más duros de lo que nunca los había visto. Se arrepentirían de esto, de todo. «Necesito un destino», dijo el conductor, su voz ligera pero curiosa. Desapreté los puños, las llaves en mi bolsillo clavándose en mi muslo. «A casa», dije, mi voz baja y firme. «Lléveme a casa». El taxi zumbaba por la autopista, la lluvia veteaba las ventanas como lágrimas. El horizonte de la ciudad se desdibujaba en la distancia, una mancha gris contra el cielo de abril. Estaba sentado en el asiento trasero, con las manos fuertemente cruzadas en mi regazo, las llaves de casa en mi bolsillo presionando mi muslo. La radio del conductor tocaba una suave melodía de jazz, apenas audible sobre el repiqueteo de la lluvia y el chirrido ocasional de los limpiaparabrisas. El aire olía a cuero gastado y a un leve humo de cigarrillo impregnado en los asientos. Miraba el agua deslizarse por el cristal, mi mente reproduciendo la voz de Leo. «Tú no vienes. Oiga, ¿seguro que está bien ahí atrás?» La voz del conductor irrumpió, cálida pero cautelosa. Miré por el espejo retrovisor, encontrando sus ojos, marrones, surcados de preocupación, enmarcado por un mechón de pelo plateado. Su placa de identificación, prendida y a una chaqueta descolorida, decía Francisco. «Bien», murmuré, mi voz más áspera de lo que pretendía. No quería hablar, ni con él, ni con nadie. Pero Francisco no era del tipo que deja que el silencio perdure. «Día largo, ¿eh? El aeropuerto es un manicomio en esta época del año». Se rió, ajustando su agarre en el volante. «Dejando gente, recogiendo gente, me hace extrañar a mis hijos. Ya sabe, ya son mayores, repartidos por todo el país. Tiene familia esperándole en casa». Apreté la mandíbula. Familia. La palabra dolía, afilada como un corte reciente. Pensé en el tono frío de Leo, la risa burlona de Valeria. Mis dedos se curvaron alrededor de las llaves en mi bolsillo, sus bordes clavándose en mi palma. «Algo así», dije, mirando por la ventana. Francisco no insistió, pero su pregunta quedó en el aire, removiendo recuerdos que no quería. Leo a los 20 años. Sus ojos brillantes mientras le entregaba las llaves de su primer coche, comprado con mis cheques de horas extra. La forma en que había sonreído, prometiendo hacerme sentir orgulloso. O el día que pagué su boda, viendo a Valeria deslizarse por el pasillo con un vestido que costaba más que mi pensión mensual. Apenas me había dado las gracias. Su sonrisa tensa mientras le susurraba a Leo sobre el lugar anticuado. Mi casa, en la que vivían, sin pagar alquiler, también era anticuada, según ella. La había oído decirlo el mes pasado, su voz goteando desdén mientras estaba en mi cocina, bebiendo mi café. Me moví en el asiento, el cuero crujió bajo mi peso. La lluvia era más intensa ahora, tamborileando contra el techo. Pensé en todo lo que les había dado. La matrícula de la universidad, reparaciones del coche, el pago inicial de su luna de miel. ¿Y para qué? Para que pudieran dejarme tirado en un aeropuerto, riéndose como si fuera una carga de la que finalmente se habían deshecho. ¿Alguna vez siente que ha dado demasiado? Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas, bajas y crudas. Francisco miró hacia atrás, frunciendo el ceño. ¿A la familia? Diablos, todo el tiempo. Le di a mi hija mi vieja camioneta cuando se mudó a otra ciudad grande. La vendió un mes después. Ni siquiera me lo dijo. Sacudió la cabeza,
pero su tono se mantuvo ligero. Pero así son las cosas, ¿verdad? Das porque amas. No siempre vuelve de la manera que esperas. Asentí, con la garganta apretada. Amor. Había amado a Leo con locura, incluso cuando empezó a distanciarse, sus llamadas cada vez más cortas, sus visitas raras. Me decía a mí mismo que solo era la vida, el matrimonio, el trabajo, Valeria. Pero ahora lo veía claramente. Cada sacrificio, cada dólar, había sido una cuerda que habían usado para atarme, para mantenerme útil hasta que ya no me necesitaran. El taxi redujo la velocidad, entrando en mi barrio. Las casas aquí eran ordenadas, sus céspedes recortados, pero la familiaridad se sentía hueca. Apoyé la cabeza en la ventana, el cristal frío contra mi sien. La voz de Valeria resonó de nuevo. Sin este viejo. Me ardía el pecho. Pero bajo el dolor, algo más se agitaba. Algo duro e inflexible como las llaves en mi mano. Francisco se detuvo frente a mi casa, los neumáticos crujiendo en la gravilla mojada. La casa de 2 pisos se alzaba delante, su pintura blanca desconchada en los bordes, el porche delantero hundiéndose bajo años de abandono. Mi casa, el trabajo de mi vida, y pensaban que podían quitármela. Hogar, dulce hogar, dijo Francisco, volviéndose para mirarme. Serán $28.50. Le di un billete arrugado de $30, rechazando el cambio. Quédeselo, dije, mi voz más firme ahora. Salí, la lluvia empapando mi abrigo, y cogí mi maleta del maletero. El motor del taxi estaba al ralentí mientras yo permanecía allí, mirando la puerta principal. Mis dedos se cerraron alrededor de las llaves, su peso me anclaba. Francisco se asomó por la ventanilla. Cuídese, ¿de acuerdo? Los asuntos de familia nunca son tan malos como parecen. No respondí, solo asentí secamente. Se fue, las luces traseras desvaneciéndose en la lluvia. Me volví hacia la casa, mi casa, la que construí para una familia que ya no existía. Las llaves brillaban débilmente en mi mano, resbaladizas por la lluvia. Mis ojos se entrecerraron. Una tranquila resolución se instaló en mis huesos. Ya verían, me aseguraría de ello. La puerta principal crujió al abrirla, el familiar gemido resonando en la casa silenciosa. Dejé mi maleta junto al umbral, su golpe amortiguado por la alfombra descolorida. El aire del interior olía a café rancio y a la leve lavanda del limpiador que había usado la semana pasada. Mi casa, 2 pisos de pintura desconchada y suelos que crujían. Cada centímetro ganado a través de décadas de largos turnos y cuidadosos ahorros. Ahora parecía un museo de errores. Cada habitación guardaba recuerdos de una familia que me había dado la espalda. Me arrastré hasta la cocina, mis zapatos rozando la madera. El frío de la mañana se aferraba a mi abrigo, pero no me molesté en colgarlo. Encendí la cafetera, su bajo zumbido llenando el silencio. Mientras borboteaba, me hundí en el viejo sillón junto a la ventana. Los muelles gimieron bajo mi peso. Una estantería al otro lado de la habitación sostenía fotos familiares. Leo de niño, sonriendo con un diente de menos. Nuestro viaje de pesca cuando tenía 15 años. El día de su boda, donde yo había estado orgulloso, ignorando la sonrisa tensa de Valeria. Miré los marcos, con el pecho apretado. ¿Cómo habíamos llegado a esto? La voz de Leo resonó en mi cabeza, fría y definitiva. Tú no vienes. La risita de Valeria siguió, aguda y cruel. Sin este viejo. Mis dedos se crisparon con ganas de romper algo, pero en su lugar me agarré a los reposabrazos, la madera lisa bajo mis palmas. Les había dado todo, universidad, coches, un techo sobre sus cabezas, y me habían pagado con una llamada telefónica y una risa. Me levanté, paseando por la cocina, mis pasos pesados. La cafetera pitó, pero la ignoré. Mis ojos se desviaron hacia las llaves que había arrojado sobre la encimera. Brillaban bajo la luz fluorescente. Pequeñas pero sólidas. Un recordatorio. Esta era mi casa, mi vida. No era la carga que ellos creían que era. Saqué mi teléfono, desplazándome por los contactos.
El número del banco me devolvía la mirada, una silenciosa tentación. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada, pero dudé. Aún no. Necesitaba pensar, planificar. No era Leo actuando por impulso ni Valeria conspirando detrás de sonrisas falsas. Lo que sea que hiciera, sería deliberado, justo. Lo sentirían. Vagué hasta la sala de estar, mi mano rozando el respaldo del sofá donde Leo solía tumbarse, pidiendo dinero para algún nuevo artilugio. «Papá, no lo entiendes», decía, poniendo los ojos en blanco cuando yo sugería ahorrar. Valeria era peor. Sus quejas cortaban como papel. «Esta casa es tan anticuada», había dicho una vez, bebiendo un vino que yo había pagado. «Deberías renovarla», como si no hubiera vertido mi vida en estas paredes. Me detuve junto a la chimenea, mi mirada se posó en otra foto. Leo y yo en su graduación. Había trabajado turnos dobles para cubrir su matrícula, sin quejarme nunca. Me había abrazado ese día, prometiendo hacerme sentir orgulloso. Una mentira, lo veía ahora. Me ardía la garganta, pero me lo tragué, sin lágrimas. No por ellos. Pensé en sus voces en el aeropuerto, la facilidad con la que me habían excluido. Creían que era débil, un pusilánime que seguiría dando sin importar nada. Estaban equivocados. Ya no era ese hombre. El hombre que había estado en esa terminal, conmocionado y temblando, se había ido. En su lugar había alguien más, alguien que no dejaría esto sin respuesta. Me acerqué a la ventana, las cortinas ásperas contra mis dedos mientras las apartaba. El jardín delantero se extendía, el césped irregular por el abandono. Más allá, el vecindario estaba tranquilo, la lluvia amainando hasta convertirse en una llovizna. Podía ver la casa de Elena al lado, la luz de su porche brillando débilmente. Ella lo entendería. Quizás ella había perdido a su marido, enfrentado sus propias traiciones. Pero esta no era su lucha, era mía. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el cristal, ojos afilados e inflexibles. Pensé en el banco, las cuentas que había abierto para Leo, la hipoteca que había pagado solo. Vivían aquí gracias a mí, dormían bajo mi techo, comían mi comida y pensaban que podían descartarme. No, aprenderían lo que significaba cruzarse conmigo. Me aparté, mi mano rozando de nuevo las llaves en la encimera. Su peso era una promesa, un ancla a la vida que había construido. No dejaría que se la llevaran. Ya no. «Basta», susurré, mi voz firme, cortando el silencio de la casa. Me aparté de la ventana, mi mirada se posó de nuevo en el jardín. Ya verán. El leve zumbido de mi viejo ordenador llenaba el estudio, su brillo proyectando sombras sobre el escritorio desordenado. Una taza de café medio vacía estaba a mi lado. El aroma amargo se mezclaba con el olor a humedad de libros viejos y papel. Afuera, la lluvia había amainado hasta convertirse en una llovizna, repiqueteando suavemente contra la ventana. Mi casa se sentía demasiado silenciosa, del tipo de silencio que te oprime el pecho. Sostenía mi teléfono. El número del banco brillaba en la pantalla. Mi pulgar se cernió sobre el botón de llamada. Un nudo se apretó en mi estómago. Pensé en Leo pasando mi tarjeta para cócteles carísimos y en Valeria, su voz goteando desdén. Por fin tendremos unas vacaciones sin este viejo. El recuerdo ardía, superando la duda. Ya se habían llevado suficientes cenas, ropa, ese maldito viaje al Caribe que yo había financiado. No más. Pulsé el botón. La línea hizo clic, y una tranquila voz femenina respondió. «Banco First Pacific», habla Carmen. «¿En qué puedo ayudarle?» Me aclaré la garganta, estabilizando mi voz. «Soy Arturo Morales. Necesito hacer algunos cambios en mi cuenta. Inmediatamente». El tono de Carmen era profesional, imperturbable. «Por supuesto, señor Morales. ¿Puede verificar los datos de su cuenta?» Recité los números. Mis ojos se desviaron hacia las llaves en el escritorio. Brillaban débilmente, un recordatorio de la casa que había construido, la vida que había ganado, la que ellos creían que podían parasitar para siempre.
Carmen tecleaba de fondo, su teclado haciendo un clic suave. Muy bien, señor. ¿Qué cambios le gustaría hacer? Quiero revocar el acceso a mi hijo, Leo Morales, y a su esposa, Valeria. Están listados como usuarios autorizados en mi tarjeta secundaria. Necesito que eso se detenga ahora. Mis palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero no me importó. La silla crujió mientras me inclinaba hacia adelante. Mi mano libre se cerró en un puño. Hubo una pausa. Ya veo. ¿Puedo pedir una aclaración? ¿Está eliminando su acceso permanentemente o es una retención temporal? Permanente, dije, mi voz como el acero. No volverán a tocar mis cuentas. El tono de Carmen se suavizó una fracción. Entiendo. Necesitaré confirmar algunos detalles para procesar esto. ¿Puede proporcionar los últimos 4 dígitos de la tarjeta en cuestión? Le di la información, mi pulso se aceleró. Una parte de mí, una pequeña y terca parte, quería colgar, fingir que esto no estaba sucediendo. Leo era mi hijo después de todo. Había pasado años diciéndome que su frialdad era solo una fase, que las pullas de Valeria eran simplemente su naturaleza. Pero el aeropuerto, esa llamada telefónica, había hecho añicos la mentira. Yo no era su banco. Era su padre y me habían escupido en la cara. Muy bien, señor Morales, dijo Carmen después de un momento. He eliminado a Leo y Valeria Morales como usuarios autorizados. El cambio es efectivo inmediatamente. No podrán usar la tarjeta más. ¿Desea que le envíe un correo electrónico de confirmación? Sí, dije, exhalando. Gracias. De nada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? No, eso es todo. Terminé la llamada, el teléfono pesado en mi mano. Por un momento, me quedé sentado mirando el escritorio. El café se había enfriado. Una fina película se formaba en su superficie. Lo había hecho. El primer paso. Una extraña mezcla de alivio y pavor se agitaba en mi estómago. ¿Qué harían cuando se enteraran? ¿Gritar? ¿Suplicar? Casi quería oírlo. Me levanté, mis rodillas protestaron, y me acerqué a la ventana. El jardín se extendía, irregular y húmedo, la luz del porche del vecino brillando débilmente a través de la niebla. La casa de Elena. Probablemente estaría despierta, bebiendo té, lista para hablarme hasta por los codos de su jardín, pero esto no era asunto suyo. Aún no. Mi mirada volvió a caer sobre las llaves en el escritorio. Las cogí. Su peso frío me anclaba. Esta casa, esta vida, era mía, no de ellos. Cerré mi puño alrededor de las llaves, los bordes clavándose en mi palma. Que sientan lo que es perder algo. El teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Una notificación de texto iluminó la pantalla. El nombre de Leo. Mi corazón dio un vuelco, pero no lo abrí. Aún no. Una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro, afilada y desconocida. Que se retuerzan. Guardé el teléfono en mi bolsillo y volví a la ventana, las llaves todavía en mi mano. La lluvia había cesado, dejando el mundo silencioso y quieto. Demasiado quieto. Me recosté en mi estudio, el teléfono todavía caliente de la llamada al banco, y dejé que mi mente viajara al Caribe. Podía imaginarlo perfectamente, Leo y Valeria, petulantes y despreocupados, descansando en el restaurante de algún hotel carísimo, del tipo con manteles blancos y copas de cristal que captan la luz de una manera especial. El aire olería a frangipani y a sal. El murmullo del océano se filtraría por las ventanas abiertas. Estarían riendo, brindando por su victoria sobre mí, ajenos a la tormenta que acababa de desatar. Imaginé el momento en que les golpeó. Allí, en su mesa, Leo con alguna camisa llamativa, Valeria con sus uñas perfectas tamborileando el tallo de una copa de vino. El camarero, joven, educado, probablemente acostumbrado a turistas con derechos, desliza su tarjeta de vuelta sobre la mesa. «Lo siento, señor», dice, su voz baja. El pago fue denegado. La risa de Leo vacilaría, su ceño frunciéndose. «Eso es imposible. Pásala de nuevo».
Se inclinaría hacia adelante, todo confianza, como si su encanto pudiera arreglar el veredicto de un ordenador. El camarero asentiría, retirándose, pero el segundo intento también fallaría. Podía ver el rostro de Leo enrojecer, sus dedos tamborileando la mesa. Valeria se inclinaría, su voz un siseo. «¿Qué has hecho, Leo? ¿Olvidaste decirle algo?» «No soy yo», espetaría Leo sacando su teléfono. Llamaría al banco, su voz subiendo de tono mientras el sistema automático lo hace pasar por menús. Los ojos de Valeria se entrecerrarían, su servilleta retorcida en sus manos. Entonces se daría cuenta. «Es él», diría, su voz baja y venenosa. «Tu padre». De vuelta en mi estudio, me recliné en la silla. La madera crujió bajo mi peso. El teléfono vibró de nuevo, otro mensaje de Leo. Lo ignoré, dejando que el silencio se alargara. Sabía lo que venía. Ya había escuchado sus mensajes de voz, cada uno más furioso que el anterior. Los reproduje ahora, el altavoz crepitando mientras la voz de Leo llenaba la habitación. «Papá, ¿qué diablos es esto?» Su tono era agudo, al borde del pánico. «La tarjeta no funciona. Estamos atrapados aquí. Arréglalo ya». El siguiente era de Valeria, su voz como el hielo. «¿Crees que esto es gracioso, Arturo, bloqueando nuestra tarjeta? Estás arruinando nuestro viaje. Eres patético». Dejé que los mensajes se reprodujeran, sus palabras pasándome por encima. Patético. Eso es lo que pensaban. Pero eran ellos los que estaban luchando, sus vacaciones perfectas desmoronándose porque me habían subestimado. Los imaginé de vuelta en su habitación de hotel ahora, la vista al océano burlándose de ellos. Leo paseando, teléfono en mano, volviéndome a llamar inútilmente. Valeria sentada en la cama, con los brazos cruzados, conspirando. «Idiota», diría ella, su voz cortante. «Dijiste que nunca haría esto. Dijiste que era demasiado blando». «No empieces», replicaría Leo, pasándose una mano por el pelo. No pensé que llegaría tan lejos. Nunca se había resistido antes. «Bueno, lo ha hecho ahora», replicaría Valeria, sus ojos brillando. «Y estamos fastidiados, a menos que soluciones esto». Casi podía oír las ruedas girando en su cabeza. Valeria era lista, demasiado lista. Ella sería la que daría un giro, la que encontraría una manera de contraatacar. «Llama a Marcos», diría, su voz estabilizándose. «Nos debe una, puede hablar con tu padre, arreglar esto». Leo dudaría, su orgullo herido, pero asentiría. «Bien, pero esto no ha terminado. Se va a arrepentir de esto». Mi teléfono vibró de nuevo, devolviéndome al estudio. Otro mensaje de voz. Lo reproduje. La voz de Leo baja y amenazante. «Te crees muy listo, papá», cortándonos el grifo. «Desearás no haberlo hecho, lo digo en serio». Dejé el teléfono, mi pulso firme. Que amenacen. No tenían poder aquí. Ya no. Mis ojos se desviaron hacia la pila de papeles en el escritorio. Documentos legales cuidadosamente grapados, esperando mi siguiente movimiento. Las llaves de casa estaban a su lado. Su brillo opaco una silenciosa promesa. Podían rabiar todo lo que quisieran. Apenas estaba empezando. Me recliné, la silla gimió, y miré los documentos. Afuera, la llovizna había cesado, dejando el mundo en silencio. Demasiado silencioso. La oficina del abogado olía a madera pulida y a cuero viejo, del tipo de aroma que se adhiere a las decisiones importantes. Me senté frente al señor Serrano, un hombre de pelo cano con un rostro como roble curtido. Su bolígrafo arañando notas en un bloc de notas legal. La carpeta de documentos que traje yacía abierta en su escritorio, su contenido austero y definitivo. Afuera, el centro de la ciudad zumbaba débilmente. Bocinas de coches, pasos, el pulso de una ciudad que seguía adelante sin mí. Dentro, solo estábamos nosotros, el reloj haciendo tic-tac suavemente en la pared. «Entonces, Arturo», dijo Serrano, mirando por encima de sus gafas, «¿estás seguro de esto? ¿Eliminar a Leo por completo del testamento?» Asentí, con las manos cruzadas en mi regazo.
¿Seguro? Mi voz era firme, pero se me oprimió el pecho. El rostro de Leo apareció en mi mente. Su sonrisa a los 16 años, sosteniendo una trucha que habíamos pescado juntos. Luego su voz de ayer, fría y acusadora. «Te vas a arrepentir de esto». Aparté el recuerdo. Ha tomado sus decisiones. Serrano arqueó una ceja. Su bolígrafo se detuvo. Tengo que preguntar. Los asuntos familiares pueden ser emocionales. Si cambia de opinión más tarde es más papeleo. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante? Dudé solo un segundo. Pensé en el cumpleaños de Leo el mes pasado. Cómo lo había llamado y dejado un mensaje de voz. Mi voz alegre. Solo para recibir un mensaje de texto horas después. Ocupado, papá, hablamos luego. La llamada nunca llegó. Las palabras de Valeria resonaron también, agudas y burlonas. No merecían mi lealtad. Ya no. Estoy seguro, dije, encontrando su mirada. Hagámoslo. Serrano asintió, anotando algo. Muy bien, redactaré el Nuevo Testamento. Necesitará firmarlo, y necesitaremos un testigo. Debería ser sencillo. Deslizó un formulario sobre el escritorio, su bolígrafo haciendo clic. ¿Algo más que quiera añadir? ¿Beneficiarios? ¿Peticiones específicas? Pensé en la casa, las llaves que había dejado en mi escritorio esa mañana. La casa sigue siendo mía, dije. Por ahora, sin beneficiarios. Decidiré más tarde. Garabateó de nuevo, luego levantó la vista. Justo. Tendré esto listo para mañana. Puede volver a firmar. Me levanté, estrechando su mano, la carpeta bajo el brazo. El peso se sentía correcto, como un escudo. Cuando me dirigía a la puerta, una voz familiar me detuvo. «Arturo, ¿eres tú?» Me di la vuelta para ver a Elena Torres, mi vecina de pie en el pasillo. Sus rizos grises estaban recogidos bajo un pañuelo, sus ojos brillantes a pesar de las arrugas que los rodeaban. Sostenía un vaso de papel de café, el vapor se enroscaba hacia arriba. «No esperaba verte aquí», dijo, su voz cálida pero curiosa. «Elena», dije, logrando una pequeña sonrisa, solo arreglando unos asuntos. Su mirada se desvió hacia la carpeta, luego de vuelta a mí. «Suena serio. ¿Tienes un minuto para un café? Hay un lugar al otro lado de la calle. Invito yo». Dudé, pero su calidez era difícil de rechazar. «Claro», dije, siguiéndola. La puerta del abogado se cerró con un clic detrás de nosotros, el sonido agudo en el pasillo silencioso. El café era pequeño, su aire espeso con el aroma de granos tostados y canela. Nos sentamos en una mesa de la esquina, el tintineo de las tazas y el bajo murmullo nos rodeaban. Elena bebió su café, estudiándome. «Pareces un hombre con un plan», dijo, su tono ligero pero inquisitivo. «Suéltalo. ¿Qué te hace acarrear carpetas a los abogados?» Me reí, pero sonó hueco. «Es complicado». «Inténtalo», dijo inclinándose hacia adelante. «Yo tengo mis propias historias. ¿Te he contado alguna vez lo de mi primo? Intentó estafarme para quitarme mi casa después de que mi marido falleciera. La familia puede ser una verdadera patada en los dientes». Su franqueza me sorprendió, pero fue reconfortante. Bebí un sorbo de café. La amargura me ancló. «Leo y Valeria», comencé, mi voz baja. «Cruzaron una línea. Me estoy asegurando de que no lo vuelvan a hacer». Los ojos de Elena se entrecerraron, pero no con juicio. «Bien por ti. La gente así. Creen que pueden coger y coger. Tienes que trazar una línea». Hizo una pausa. Luego añadió: «Si necesitas una mano, aquí estoy. No soy abogada, pero soy curiosa y tengo tiempo». Sonreí genuinamente esta vez. Lo tendré en cuenta. Hablamos un rato más. Sus historias me sacaron de mi cabeza, pero mientras caminaba a casa más tarde, la carpeta todavía bajo el brazo, mis pensamientos se oscurecieron. Elena era una amiga, quizás una aliada, pero esta lucha era mía. Giré la esquina de mi calle, la casa apareció a la vista, su porche hundido una silenciosa acusación. Entonces me congelé. Un coche que no reconocí.
Un elegante sedán negro estaba aparcado en mi entrada. El coche de Marcos, el amigo de Leo. Ralenticé mis pasos. Mi agarre en la carpeta se tensó. El aire se sentía pesado, cargado. ¿Qué estaba haciendo aquí? La sala de estar estaba en penumbra, iluminada solo por el suave resplandor de una lámpara de mesa que proyectaba largas sombras sobre la madera. El aire olía a madera pulida y a la leve lavanda de la manta que cubría el sofá. Estaba sentado en mi viejo sillón, un álbum de fotos abierto en mi regazo, las páginas amarillentas por el tiempo. El rostro de Leo me devolvía la mirada desde una instantánea. Su 10º cumpleaños, con la tarta manchada en sus mejillas, su sonrisa amplia y despreocupada. El recuerdo dolía, pero lo reprimí, mis dedos trazando el borde del álbum. Un bajo rugido afuera me sacó de mi ensimismamiento. Los faros barrieron las ventanas delanteras, los neumáticos crujieron en la gravilla. Me levanté. El álbum se cerró con un suave golpe. Y miré a través de las cortinas. El sedán negro de Marcos estaba en mi entrada, su motor al ralentí como un animal agazapado. Mi pulso se aceleró, pero forcé mi respiración a estabilizarse. Así que lo habían enviado. El chico de los recados de Leo y Valeria. El timbre sonó, agudo e insistente. Crucé la habitación, mis zapatos rozando la alfombra, y abrí la puerta. Marcos estaba en el porche, alto y de hombros anchos, su cara chaqueta de cuero brillando bajo la luz del porche. Su sonrisa era todo dientes, del tipo que no llega a los ojos. «Buenas noches, Arturo», dijo, su voz suave como el aceite. «¿Te importa si paso?» No me moví, mi mano descansando en el marco de la puerta. «¿Qué quieres, Marcos?» Su sonrisa se tensó, pero se acercó, bajando la voz. «Solo una charla rápida sobre Leo y Valeria. Los tienes en un aprieto, ¿ya sabes?» Inclinó la cabeza como si fuéramos viejos amigos compartiendo una broma. Mantuve mi expresión en blanco. «Ellos se metieron solos. Di a lo que has venido». Marcos se rió, pero fue forzado. Miró por encima de su hombro, luego de vuelta a mí. «Muy bien, al grano. Lo de la tarjeta. Está causando problemas. Están atrapados en el Caribe. No pueden pagar nada. Tienes que arreglarlo». Apreté la mandíbula, pero mantuve mi voz uniforme. «Es mi dinero, mi decisión. Ya no pueden exigir nada». Su sonrisa desapareció, reemplazada por un brillo duro en sus ojos. Se inclinó, su voz bajando a un gruñido. «Vamos, Arturo, no querrás complicar esto. Leo es tu hijo. Merece tu ayuda. Siempre la ha merecido». Recordé la ayuda de Marcos años atrás, pidiendo prestados $500 para un negocio que nunca devolvió. Mis dedos se apretaron en el marco de la puerta. «¿Merece?», dije, mi voz baja y aguda. «Como tú mereces ese préstamo que te di. Dile a Leo que ahora está solo. Ambos lo están». El rostro de Marcos se oscureció. Sus manos se flexionaron a sus costados. «Estás cometiendo un error, viejo. Leo no va a dejar esto así. ¿Crees que puedes simplemente cortarle el grifo? Tiene planes y no te van a gustar». Di un paso adelante, lo suficientemente cerca para oler el perfume con el que se rociaba. «Dile que lo intente», dije, cada palabra deliberada. «Ahora, lárgate de mi porche». Por un momento, no se movió, sus ojos fijos en los míos. Luego resopló, retrocediendo. «Esto no ha terminado», dijo señalándome con un dedo. «Ya verás». Se dio la vuelta, caminando de regreso a su coche. La puerta se cerró de golpe mientras salía derrapando de la entrada. Cerré la puerta principal. El cerrojo hizo clic con un chasquido satisfactorio. Mi corazón latía con fuerza, pero una extraña calma se apoderó de mí. Creían que podían intimidarme, enviar a su lacayo para asustarme. Estaban equivocados. Crucé a la ventana, apartando la cortina para ver las luces traseras de Marcos desaparecer en la noche. El vecindario estaba en silencio. El único sonido, el leve canto de los grillos. Mi mirada se desvió hacia la mesa de centro donde yacían las llaves de mi casa, captando la luz de la lámpara.
Brillaban como una promesa, pequeñas pero sólidas. Este era mi hogar, mi vida, y lucharía por ello. Dejé caer la cortina, el brillo de las llaves persistiendo en mi mente. Afuera, la oscuridad parecía apretarse más, pesada con lo que estaba por venir. El parque estaba tranquilo esa mañana. El aire fresco con el aroma de la hierba húmeda y los cerezos en flor. Sus pétalos se deslizaban por el camino, suaves y rosados, enganchándose en los pliegues de mi abrigo mientras caminaba. Tenía las manos metidas en los bolsillos. El peso del Nuevo Testamento y la visita de Marcos todavía pesaban en mi mente. El vecindario se sentía diferente ahora, como si estuviera conteniendo la respiración. O tal vez solo era yo. Me detuve cerca de un banco, su madera desgastada y astillada. Un recuerdo me golpeó con fuerza. Leo, de 10 años, corriendo delante de mí en este mismo parque, su caña de pescar rebotando en su hombro. ¡Vamos, papá!, había gritado, su risa tan brillante como el sol que se reflejaba en el estanque. Habíamos pasado horas allí, desenredando sedales, poniendo cebos, él parloteando sobre la escuela y los sueños. Se me oprimió el pecho, un dolor sordo se extendió. ¿Había sido demasiado duro? Cortándole el grifo, reescribiendo el testamento. ¿Era demasiado? Era mi hijo, a pesar de todo. Me senté en el banco. El frío se filtraba a través de mis vaqueros. El parque estaba casi vacío, solo un corredor a lo lejos, y el susurro de las hojas sobre mi cabeza. Me froté las manos, tratando de sacudirme la duda. Leo ya no era ese niño. Era el hombre que me había dejado en un aeropuerto, que había dejado que Valeria se burlara de mí mientras gastaban mi dinero. Pero aún así, el recuerdo de su risa persistía, afilado como una cuchilla. «Arturo, pareces llevar el mundo sobre tus hombros». La voz de Elena interrumpió mis pensamientos. Estaba a unos metros de distancia, sus rizos grises asomando bajo un gorro de punto. Su perro, un terrier desaliñado llamado Max, olfateaba la hierba a sus pies. Sus ojos eran agudos pero amables, como si pudiera ver a través de mí. Logré una media sonrisa. Solo pensando, no esperaba verte aquí. Max me saca todas las mañanas, dijo, acariciando la cabeza del perro. Su pelaje era suave, apelmazado por el rocío. Tú, sin embargo, tienes esa mirada de estar luchando con algo grande. ¿Quieres hablar? Dudé, pero el peso en mi pecho empujó las palabras hacia afuera. Es Leo. Sigo recordándolo de niño. Me hace preguntarme si estoy haciendo lo correcto. Elena asintió, sentándose a mi lado. Max se tumbó a sus pies, jadeando. Los niños crecen, Arturo. Eso no significa que sigan siendo las personas que queremos que sean. Su voz era suave pero firme. ¿Qué te hace dudar? Le conté lo de Marcos, las amenazas, el testamento. Las palabras salieron lentamente, cada una pesada. Lo he desheredado, Elena, a mi propio hijo. ¿Y si me equivoco? Ella se reclinó, con las manos entrelazadas alrededor de su termo de café. No te equivocas al querer respeto. Tuve un sobrino. Pensó que podía engatusarme para quitarme mi casa después de que mi Tomás muriera. Sonreía a mi cara. Luego intentó falsificar mi firma. La familia no es excusa para la traición. Hizo una pausa, sus ojos encontrándose con los míos. Le diste a Leo todo. ¿Qué te está dando él a ti? Pensé en el aeropuerto. La risita de Valeria, la voz fría de Leo. Nada, dije, la palabra amarga. Desde hace años. Exacto. El tono de Elena se agudizó. Tú no eres el villano aquí. Eres un hombre que ha tenido suficiente. No dejes que la culpa te engañe para que te eches atrás. Sus palabras se posaron sobre mí como una mano en mi hombro. Asentí. El dolor en mi pecho se alivió. Gracias, dije, mi voz baja. Necesitaba eso. Ella sonrió, levantándose. Vamos, caminemos. Max me morderá los zapatos si nos sentamos demasiado tiempo. Nos dirigimos a mi casa, Max trotando delante. En la cocina preparé un té, el silbido de la tetera cortando el silencio.
El aire olía a manzanilla y al leve limón del jabón de platos. Elena se sentó a la mesa, su termo cambiado por una taza. ¿Y ahora qué?, dijo, su tono más ligero. Serví el té, mis ojos captaron la carpeta de documentos en la encimera. El Nuevo Testamento, firmado y definitivo. Sigo adelante, dije, mi voz firme ahora. No van a ganar. Elena levantó su taza, un brillo en su ojo. Ese es el espíritu. Eres más duro de lo que pareces, Arturo. Sonreí, dejando la tetera. La carpeta parecía pulsar, un silencioso recordatorio del camino que había elegido. Necesito terminar lo que empecé, dije, mirándola. Ella asintió, bebiendo su té, su silencio una especie de aprobación. Afuera, el viento arreció, sacudiendo las ventanas. Los documentos esperaban, su peso más pesado que nunca. El zumbido del taladro llenó el pasillo, agudo e implacable, mientras el cerrajero trabajaba en la puerta principal. El aire llevaba el olor acre de la pintura fresca y las virutas de metal, mezclándose con el familiar olor a humedad de mi vieja casa. Estaba a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, observando al hombre cambiar la vieja cerradura por una nueva y brillante. Cada giro del destornillador se sentía como una puntada cerrando una herida. Leo y Valeria no volverían a cruzar esta puerta, no sin mi permiso. «Casi listo», dijo el cerrajero, un tipo enjuto llamado Pedro con una caja de herramientas que sonaba como calderilla. «¿Quiere que haga también la puerta de atrás?» «Ya está hecha», dije, mi voz tranquila pero firme. «Solo termina esta. La quiero sólida». Pedro asintió secándose el sudor de la frente. «Gran limpieza, ¿eh? Echando a alguien». No respondí, solo esbocé una sonrisa tensa. No necesitaba saberlo. Las nuevas llaves estaban en mi bolsillo, sus bordes presionando mi muslo, un silencioso recordatorio de la línea que estaba trazando. Mi casa, mis reglas. Me di la vuelta y subí las escaleras, mis pasos pesados en los escalones que crujían. La puerta del dormitorio de Leo y Valeria estaba entreabierta. La habitación, una instantánea de su descuido. Ropa esparcida por la cama, una taza de café medio vacía en la mesita de noche. Cogí una pila de cajas de cartón del pasillo y empecé a empacar. Los vestidos de diseñador de Valeria, cada uno una puñalada a mi cuenta bancaria, fueron los primeros, su seda deslizándose entre mis dedos como agua. Siguieron los aparatos de Leo, su reloj inteligente, un regalo mío por su último cumpleaños, su pantalla todavía manchada por sus dedos. Cada objeto era un recuerdo de mi generosidad, de su ingratitud. Trabajé metódicamente, doblando, apilando, sellando. El acto era extrañamente satisfactorio, como reclamar pedazos de mí mismo. Me detuve ante una foto en su tocador. Leo y Valeria en alguna playa, sus sonrisas petulantes. La arrojé a la caja sin una segunda mirada. Que se queden con sus recuerdos. No se quedarían con mi hogar. El taladro de Pedro se detuvo. Su voz llamando desde abajo. «Todo listo, señor Morales. ¿Quiere probar las llaves?» «Bajo enseguida», grité, cerrando la última caja con cinta adhesiva. La bajé, el peso tirando de mis brazos, y la apilé con las otras en el jardín. La hierba estaba húmeda, el aire de abril fresco contra mi piel. Las cajas formaban una fila ordenada, un silencioso aviso de desalojo. Saqué una tarjeta de mi bolsillo, garabateé un mensaje, «Ya no viven aquí», y la metí bajo la solapa de la caja superior. Simple, definitivo. La puerta principal crujió al abrirse y Elena salió, su bufanda ondeando en la brisa. Había pasado a verme, su presencia un ancla firme. «Bueno, caramba, Arturo», dijo mirando las cajas, «no te andas con chiquitas». Me encogí de hombros, sacudiéndome el polvo de las manos. Tenía que hacerse. Ella asintió, sus ojos recorriendo el jardín. «Se van a poner como locos cuando vean esto. ¿Seguro que estás listo para las consecuencias?» «Han tenido sus oportunidades», dije, mi voz baja. «Estoy harto de esperar a que cambien».
Los labios de Elena se crisparon, casi una sonrisa. Bien, pero mantén los ojos abiertos. La gente como ellos no se va en silencio. La miré, la advertencia se asentó. Tenía razón, Leo y Valeria no se escabullirían sin más. Pero estaba listo, o eso creía. Pedro apareció, caja de herramientas en mano. Las cerraduras están firmes, aquí tiene sus llaves. Me entregó un pequeño llavero, las nuevas llaves brillando en la luz mortecina. ¿Algo más? Eso es todo, dije, guardando las llaves en mi bolsillo. Gracias, Pedro. Se tocó la gorra y se dirigió a su furgoneta, el motor retumbando mientras se alejaba. Elena y yo nos quedamos allí, el jardín en silencio excepto por el susurro de las hojas. Las cajas se alzaban, un testimonio del puente que había quemado. Hiciste bien, dijo Elena, su voz suave pero segura. Esto es tuyo ahora. Todo. Asentí, con la garganta apretada. Las nuevas llaves se sentían más pesadas que antes. Su peso una promesa y una carga. Me volví hacia la casa, su silueta nítida contra el anochecer. Entonces lo oí, un leve zumbido en lo alto, el bajo murmullo de un avión cortando el cielo. Mi agarre en las llaves se tensó. Mi pulso se aceleró. Estaban volviendo. La sala de estar estaba cálida. El aroma a café recién hecho se desprendía de la taza en mis manos. La lámpara proyectaba un suave resplandor, acumulándose en la alfombra, sus bordes deshilachados, un silencioso testimonio de años de pasos. Afuera, la noche de mayo se había asentado sobre los suburbios, el aire fresco y pesado con la promesa de lluvia. Estaba sentado en mi sillón, las nuevas llaves en mi bolsillo, un peso tranquilizador, cuando un bajo estruendo rompió el silencio. Los faros destellaron a través de las cortinas, los neumáticos crujieron en la gravilla. Habían vuelto. Me levanté, dejando la taza, y me acerqué a la ventana, apartando ligeramente la cortina. Leo y Valeria salieron tambaleándose de un taxi, sus maletas golpeando la entrada. La camisa de Leo estaba arrugada, su pelo un desastre, mientras Valeria se aferraba a su bolso de diseñador como a un salvavidas, sus tacones repiqueteando en el pavimento. Parecían más pequeños de alguna manera, disminuidos bajo el duro resplandor de las farolas. Permanecí quieto, mi respiración tranquila, observando. Leo buscó a tientas sus llaves, sus movimientos bruscos mientras se acercaba a la puerta principal. La cerradura no cedió. Lo intentó de nuevo, girando con más fuerza, sus hombros tensándose. «¿Qué diablos?», murmuró, lo suficientemente alto como para que se oyera a través del cristal. Valeria se acercó, su voz aguda. «Inténtalo de nuevo, Leo. Lo estás haciendo mal». «No lo estoy haciendo mal», espetó él, metiendo la llave una vez más. La puerta permaneció cerrada, inflexible. Golpeó la puerta con la palma de la mano. El sonido resonó en la noche silenciosa. «¡Papá! ¡Abre la maldita puerta!». No me moví. Mi pulso se aceleró, pero no de miedo. Este era el momento. El momento que había construido. Las nuevas cerraduras, las cajas, la nota. Sentirían cada decisión que habían tomado, cada palabra que me habían lanzado. La risita de Valeria de esa llamada en el aeropuerto resonó en mi cabeza. Sin este viejo. Que vean lo que eso significaba. Leo golpeó de nuevo, su voz subiendo de tono. «Papá, sé que estás ahí. Deja esta tontería y déjanos entrar». Valeria lo agarró del brazo, sus uñas clavándose. «Grita más fuerte, ¿por qué no? Todo el vecindario está mirando». «¿Y qué sugieres?», siseó él, volviéndose hacia ella. «Nos ha dejado fuera, de nuestra propia casa». «Es su casa», replicó ella, su voz baja y venenosa. «Dijiste que nunca haría esto. Dijiste que no tenía agallas». El rostro de Leo se contrajo, pero no respondió. Pateó la puerta, el golpe sordo e inútil. Los ojos de Valeria se desviaron hacia el jardín lateral, entrecerrándose al ver la pila de cajas que había dejado allí. «¿Qué es eso?», dijo, su tono cambiando a algo más frío. Se movieron juntos,
sus maletas abandonadas en la hierba. Me acerqué a la ventana, mis dedos rozando la tela áspera de la cortina. Leo llegó primero a las cajas, abriendo una de un tirón. Los vestidos de Valeria se derramaron, la seda captando la luz. Se quedó helado, luego revolvió en otra, sacando su reloj inteligente, un par de zapatos. Él empacó nuestras cosas, dijo, su voz quebrándose. Valeria arrancó una tarjeta de la caja superior, sus manos temblando mientras la leía. Sus labios se separaron, luego se torcieron en un gruñido. «Ya no viven aquí», leyó en voz alta, su voz subiendo de tono. «Sus cosas están detrás de la casa. Despejen el jardín para mañana». Rompió la nota por la mitad. Los trozos revolotearon hasta el suelo. Ese desgraciado. Leo se volvió hacia la puerta, sus puños martilleando. «¿Crees que esto es gracioso, papá? ¿Echarnos como basura? Eres un desalmado». Su voz se rompió, cruda y desesperada. Valeria se unió a él, su golpe agudo y rítmico. «Arturo, abre esta puerta ahora mismo. No puedes hacernos esto». Me aparté, dejando caer la cortina. Sus voces se desvanecieron hasta convertirse en un rugido ahogado, como una tormenta desatada fuera de una ventana sellada. Tenía el pecho apretado, pero no de arrepentimiento. Esto era justicia, fría y clara. Se habían aprovechado de mi confianza, de mi dinero, de mi hogar. Ahora no tenían nada más que su ira y sus maletas. El teléfono sobre la mesa de centro vibró. El nombre de Leo parpadeaba. Lo miré, la pantalla brillando en la habitación oscura. Otro zumbido, luego otro. Mensajes de voz acumulándose. No contesté. No necesitaba oír sus excusas. Las llaves en mi bolsillo se sentían más pesadas, anclándome. Me aparté de la ventana, los golpes de afuera cada vez más débiles, y dejé el teléfono sobre la mesa, su luz parpadeando como una estrella moribunda. La cocina estaba a oscuras, salvo por el tenue resplandor de una única bombilla sobre el fregadero. El aire olía a té de manzanilla, la tetera todavía caliente en la encimera. Afuera, la llovizna había comenzado de nuevo, veteando las ventanas y desdibujando las farolas. Estaba de pie junto a la ventana de la sala, con la cortina apartada lo justo para ver a Leo y Valeria en el jardín. Sus maletas se hundían bajo la lluvia. Las cajas de cartón que les había dejado se deshacían en montones empapados. Los hombros de Leo estaban caídos, sus manos metidas en los bolsillos, mientras Valeria paseaba, su teléfono pegado a la oreja, su voz, un murmullo agudo. No podía entender. Mi teléfono vibró de nuevo contra la mesa de madera. Otro mensaje de voz. Lo cogí, la pantalla fría contra mi palma, y reproduje el mensaje. La voz de Leo crepitó, tensa y cruda. «Papá, vamos. Esto es una locura. No puedes simplemente dejarnos fuera. ¿A dónde se supone que vamos a ir? Abre la puerta, por favor». Una pausa, luego más bajo. «Lo siento, ¿vale? Hablemos». El siguiente mensaje era de Valeria, su tono tenso como si forzara las palabras. «Arturo, metimos la pata, lo entiendo. ¿Puedes dejarnos entrar? Podemos arreglarlo. Por favor». Su voz vaciló, una grieta en su habitual pulcritud, pero no me conmovió. Ya había oído sus disculpas antes, promesas vacías para conseguir lo que querían. Dejé el teléfono, mi reflejo débil en la ventana. Todavía estaban ahí fuera, Leo arrastrando una maleta hacia la acera, Valeria gesticulando salvajemente mientras hablaba por teléfono. Los imaginé subiendo a un taxi, el conductor lanzando miradas curiosas mientras lo dirigían a algún motel barato en las afueras de la ciudad. Del tipo de lugar con letreros de neón parpadeantes y alfombras que olían a moho. Podía imaginarlos en una habitación estrecha, las paredes finas, la cama crujiendo bajo su peso. Leo se desplomaría en el colchón con la cara entre las manos, mientras Valeria paseaba, sus tacones repiqueteando en el linóleo. «Me dijiste que no haría esto», sí se haría Valeria, su voz baja para evitar a los vecinos. «Dijiste que era demasiado débil para enfrentarse a nosotros». Leo replicaría, su paciencia agotada.
No pensé que llegaría tan lejos, Val. Nunca antes se había defendido. ¿Cómo iba a saberlo? Deberías haberlo sabido, replicaría ella, arrojando su bolso sobre la cama. Esa jugada en el aeropuerto fue idea tuya. Déjalo atrás, dijiste. Ya se le pasará. Ahora míranos. No me culpes a mí, gruñiría Leo, levantándose para enfrentarla. Tú eres la que seguía presionando, quejándote de su casa, de su dinero. Querías esta vida tanto como yo. Los ojos de Valeria brillarían, pero su voz bajaría, fría y cortante. No hemos terminado. Volveremos mañana. Suplicaremos si es necesario. Tiene que ceder en algún momento. Parpadeé, volviendo a la cocina. La imagen era tan vívida que casi podía oler el aire viciado del motel. Mi teléfono vibró de nuevo, pero no lo miré. Sus voces, su pánico, eran la prueba de su debilidad. Habían construido sus vidas sobre mi generosidad. Y ahora, despojados de ella, se estaban hundiendo. No sentí lástima, solo una calma silenciosa como la quietud después de una tormenta. Me serví una taza de té. El vapor se enroscaba hacia arriba, y me senté a la mesa. La madera crujió bajo mis codos, familiar y sólida. Mis ojos se posaron en una pequeña tarjeta metida bajo una pila de facturas. La letra de Elena, pulcra y redondeada. «Café mañana, invito yo, ¿eh?» Sonreí. La tensión en mi pecho se alivió. Había estado allí durante todo esto. Una voz firme cortando el ruido. Mañana se lo contaría todo. Compartiría el peso de esta victoria. La lluvia golpeaba la ventana, un ritmo suave. Bebí mi té, el calor extendiéndose por mi cuerpo, y dejé que la tarjeta descansara en mi mano. Afuera, el jardín estaba vacío ahora. Sus maletas se habían ido. Las cajas un montón arruinado. Habían perdido. Y yo seguía aquí. El café era un refugio cálido, su aire espeso con el aroma a café tostado y pasteles recién hechos. La luz del sol entraba a raudales por las amplias ventanas, brillando sobre las mesas de madera y el pulido mostrador donde los baristas charlaban sobre el siseo de la máquina de espresso. Me senté frente a Elena, mis manos envueltas alrededor de una taza de cerámica, el calor filtrándose en mis palmas. Sus rizos grises rebotaban mientras se inclinaba hacia adelante, sus ojos brillantes de curiosidad. «Y bien», dijo, removiendo su latte. «¿Qué se siente al ser de nuevo el rey de tu castillo?» Me reí, el sonido más ligero de lo que esperaba. «Se siente bien», dije, mi voz firme. «Tranquilo, pero bien». Ella sonrió, golpeando su cuchara contra la taza con un suave tintineo. «Claro que sí. Les diste una lección, Arturo. No muchos habrían tenido las agallas». Bebí un sorbo. El café amargo y fuerte me anclaba. El café zumbaba a nuestro alrededor. Parejas murmurando. Un estudiante tecleando furiosamente en un portátil. El barista cantando un pedido. Se sentía normal, como si el mundo hubiera seguido girando a pesar de la guerra que había librado. «Volvieron a llamar anoche», dije, dejando la taza. Leo y Valeria dejaron mensajes, suplicando volver. Dijeron que lo sentían, que cambiarían. La ceja de Elena se arqueó. Sus labios se fruncieron. «¿Y les crees?» Negué con la cabeza. Una pequeña sonrisa tirando de mi boca. Ni una palabra. Es la misma vieja canción. Decir lo que quiero oír, y luego volver a sus andadas. Estoy harto de bailar a su son. «Bien», dijo, su voz firme. «Te has protegido. Eso es lo que importa. Ellos se hicieron la cama. Que se acuesten en ella». Asentí, sus palabras asentándose como piedras en el lecho de un río. Pensé en el último mensaje de Leo. Su voz suave, casi rota. «Papá, por favor, danos una oportunidad». Lo había escuchado una vez, luego lo borré. El acto, tan definitivo como cerrar la puerta. El mensaje de Valeria había sido más suave, calculado, pero sonaba igual de hueco. No sentían haberme hecho daño. Sentían haber perdido su fuente de ingresos. La claridad de ello era liberadora, como quitarse un peso que había llevado demasiado tiempo. Hablamos un rato más.
Elena compartiendo sus planes de plantar rosas en su jardín. Su entusiasmo me arrastró al momento. «Deberías venir a ayudar», dijo, sus ojos brillando. «Ensuciarte las manos. Es bueno para el alma». «Quizás lo haga», dije, y lo decía en serio. Por primera vez en años, sentía que tenía espacio para respirar, para elegir mi propio camino. De vuelta en casa, la cocina estaba cálida, el aire lleno del dulce aroma de manzanas y canela. Decidí hornear un pastel de manzana, algo que no había hecho en años. La masa estaba extendida sobre la encimera, las manzanas cortadas y especiadas, su jugo pegándose a mis dedos. Trabajé lentamente, deliberadamente, el ritmo relajante. Recordé hornear para Leo cuando era un niño, sus ojos muy abiertos mientras robaba un trozo del relleno. El recuerdo ya no dolía, era solo un hecho, un trozo de una vida que había dejado atrás. La puerta principal crujió al abrirse y Elena entró, con un pequeño ramo de margaritas en la mano. «De mi jardín», dijo, colocándolas en un jarrón sobre la mesa. Pensé que alegrarían el lugar. «Lo hacen», dije, metiendo el pastel en el horno. La cocina brillaba, la luz del sol entraba por la puerta abierta, captando los pétalos en un suave halo. Elena se sentó a la mesa, su presencia fácil, familiar. «Deberíamos cenar pronto», dijo. «Tú, yo, quizás algunos vecinos. Para inaugurar este nuevo capítulo, ¿verdad?» Sonreí, secándome las manos en un paño. «Me gustaría». Ella se reclinó, sus dedos trazando el borde del jarrón. «Vas a estar bien, Arturo. Mejor que bien». Asentí, las palabras calando en mí. El horno zumbaba, el pastel se horneaba, su calor llenando la habitación. Pensé en Leo y Valeria, en algún lugar ahí fuera, luchando por reconstruir sin mí. No les deseaba mal, solo distancia. Esta casa, esta vida, era mía de nuevo. Y por primera vez en años, sentí que estaba en casa. La luz del sol cambió, bañando la cocina en oro. Me quedé junto a la encimera, las margaritas brillantes contra la madera, y dejé que el momento me abrazara. Lo que sea que viniera después, estaba listo. Si te ha gustado esta historia, por favor, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.